denominamos, cuando son grasas, cuando en el estado a temperatura ambiente, de 25 grados centígrados, un poco más, a los líquidos lo vemos sólidos, generalmente los denominamos grasas. Y cuando a temperatura ambiente está líquido, lo denominamos aceite. ¿No se puede? ¿Sí? Entonces, en general, los líquidos son un grupo heterogéneo de sustancias. O sea, químicamente se diferencian entre sí, pero tienen dos características. Son insolubles en agua, o sea, nosotros tratamos de mezclarlo, y no se mezclan en el agua. Tal vez una porción, la parte polar, tenga algo de afinidad con el agua, pero como son moléculas que tienen carbono e hidrógeno formando una larga estructura, ¿ya? Entonces esa parte que no tiene afinidad por el agua, como es más grande, entonces en general son difíciles de mezclar con el agua, son invisibles con el agua, ¿ya? Entonces solamente una partecita que tendría afinidad, que generalmente le denominamos cabeza polar, y el cuerpo vendría a ser toda la cadena hidrocarbonada que no tiene afinidad con el agua. Entonces esa parte es apolar y la parte que tiene afinidad por el agua es polar. Entonces todo este grupo heterogéneo de sustancias son insolubles en agua y sí son solubles en solventes orgánicos, como el éter, el cloroformo, el benceno. Ustedes han hecho en práctica, ¿no es? La anterior semana trajeron aceite, ¿no es? Mezclaron con agua. ¿Se pudo mezclar? No se pudo mezclar. Mezclaron con cloroformo y con éter, ¿no es? ¿Sí? ¿Se mezcló? Sí, no. Entonces, son esas dos características. ¿Ok? Ahora, químicamente están constituidos por carbono, hidrógeno y oxígeno. O sea, los elementos que conforman estas estructuras o estas biomoléculas o macromoléculas principalmente son carbono, hidrógeno y oxígeno, igual que los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono, ¿se acuerdan? Estaban conformados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Pero además de carbono, hidrógeno y oxígeno, en los lípidos se encuentran fósforo, nitrógeno y azufre. Fósforo más que nitrógeno y azufre, ¿ya? Pero, entonces ya, carbono, hidrógeno, oxígeno y fósforo. Y un poquito de alguno, nitrógeno y azufre. Entonces dijimos carbono, hidrógeno, oxígeno y algo porcentaje menor de fósforo. Ahí, carbono, hidrógeno, oxígeno, fósforo y algunos nitrógeno y azufre. Sigamos. Como les decía, un grupo heterogéneo de sustancias, dos características, son insolubles en agua y solubles en solventes orgánicos, lo que ustedes han podido realizar la semana pasada. ¿Ya? Eso, ¿no? Es del cloroformo, benceno, alcohol, etc. Ahora, si vamos a clasificarlo a los lípidos en dos grandes grupos, lípidos saponificables y lípidos insaponificables. ¿Qué es la reacción de saponificación? Es la formación de jabones o de sal. Entonces, todos aquellos lípidos que tengan en su estructura como unidad estructural los ácidos grasos pueden realizar esta reacción de saponificación. Entonces, como tienen ácido graso y pueden realizar esta reacción de saponificación, entonces lo denominamos lípidos saponificables. ¿Entendió? Dos grupos, lípidos saponificables, lípidos insaponificables. ¿Qué tienen que tener los lípidos saponificables? Ácidos grasos. Y esos ácidos grasos realizan esa reacción de saponificación o formar sales o jabones. Entonces, en otras palabras, a partir de grasas o a partir de lípidos formamos jabón. ¿Ya? Los jabones. Bueno, en mi tiempo, ustedes pues son jovencitos, pero en mi tiempo nos asustaban y nos decían que en la Segunda Guerra Mundial utilizaban la grasa de los seres vivos para hacer jabón. ¿Quiénes lo hacían? Los alemanes, supuestamente en los campos de concentración. Y bueno,
Puede ser que sea cierto o no, pero a partir de las grasas sí se forma el jabón. ¿Ya? Entonces, algo es cierto. Ahora, si lo hacían con la grasa de los que estaban ahí presos, eso ya no sé. ¿Ya? Pero sí se forma el jabón. Ahora, a su vez los lípidos saponificables se subclasifican en dos grupos. Y vamos a ir viendo uno por uno, no se preocupen. Ahorita estamos viendo solo generalidad. Los simples y los complejos. Los simples pueden ser los acilgliceroles y las ceras. Las ceras solamente son estructuras un poquito más grandes. Y los complejos, fosfolípidos, glucolípidos y lipoproteínas. Los acilgliceroles, algo hablaron sus compañeros, no sé, ¿se acuerdan? Cuando yo le dije, ¿qué hace la lipasa pancreática? Me dijo Alceo, Trump, leucine, el enlace de los triacilgliceroles en glicerol y ácidos grasos. Entonces, un acilglicerol está constituido por un glicerol, que el glicerol es un alcohol, y ácidos grasos. Si es un ácido graso, monacilglicerol. Si son dos ácidos grasos, diacilglicerol. Si son tres ácidos grasos, triacilgliceroles o triglicéridos, generalmente lo conocemos. La grasa de depósito, la grasa que se deposita en nuestro tejido celular subcutáneo, o en nuestras vísceras, o en nuestros órganos. En otras palabras, la grasa sólida. ¿Ya? Y las ceras, bueno, esto principalmente en las plantas, en el panal de las abejas, pero nosotros también tenemos ceras. ¿Dónde? Eso, el conducto aditivo. Y los complejos fosfolípidos formando principalmente parte de la estructura de nuestras membranas celulares. La membrana citoplasmática, las membranas de las organelas, etc. Vamos a ir viendo uno por uno, por segundo. ¿Ya? Y los glucolípidos, bueno, lípidos unidos a glúcidos o azúcares y lípidos unidos a proteínas. HDL, LDL, LDL, IDL, etc. ¿Ya? Sigamos. Y el otro grande grupo era lípidos saponificables e insaponificables. Los insaponificables no tienen ácido graso. ¿Ya? No tienen. Entre esos tenemos los terpenos, esteroides y las prostaglandinas. Los esteroides tienen una base que es el ciclo pentano-peridrofenoestreno. Así digo, ¿no? Ahora, después les voy a mostrar la estructura. ¿Ya? Y entonces, eso forma el colesterol. Y a partir del colesterol se pueden formar hormonas esteroideas, ¿como cuáles? Estrógeno. ¿Qué más, chicas? ¿Qué hormonas más tenemos nosotros? Más altas. Progesterona. Los varones, testosterona. A partir del colesterol se puede formar una vitamina, que ahora ya no se dice vitamina, que es hormona, que es importantísima. Que necesita del sol para activarse, porque está la vitamina D. ¿Ya? Y los terpenos, tal vez ustedes se han puesto a jugar y ni se han dado cuenta. Con el hermanito, el primito, en las cáscaras de los cítricos, naranja, mandarina, limón, cuando está recién arrancadita del árbol, pela la cascarita, ¿cómo queda la mano? Aceitosa, grasosa, y eso, cuando uno tiene mucho con qué jugar, con eso. ¿Nunca jugó así? ¿Sí? ¿Una vez? Le deja un aceitito, ¿no ves? Ese es un terpeno. ¿Ya? No crean, en el cannabis también hay. ¿Saben qué es cannabis? ¿No? Mejor ni sepa. Ahí también tienen terpeno. ¿Sí? Ok, y las prostaglandinas, ¿qué son las prostaglandinas? A ver. Mediadores de inflamación. Eso, mediadores de la inflamación. Y dependiendo qué tipo de prostaglandina sea, algunos producen vasoconstricción, otra vasodilatación. Prostaglandinas, leucotrienos, tromboxanos, mediadores de la inflamación o proinflamatorios. ¿Ok? Después vamos a ver químicamente, no se preocupen, cada uno de ellos y qué es lo que presenta. Bueno, entonces, esto es de forma general, no estamos dando la función de un determinado líquido, sino de manera general. ¿Ya? Entonces, vamos a agruparlo de acuerdo a
las funciones generales de los lípidos. Una es su función de reserva. Si yo comparo cuántas kilocalorías le puede dar un gramo de lípido en relación a un gramo de hidrato de carbono o de proteína, entonces el lípido me genera más calorías porque su estructura es más larga. En otras palabras, tiene más carbono e hidrógeno, más cadena hidrocarbonada. Si yo comparo el ácido graso, que más frecuentemente se encuentra en las grasas que consumimos o en los aceites que consumimos, el ácido que más prevalente se encuentra es el ácido esteárico. Hay varios, pero ese es uno de los que más se encuentra. ¿Y cuántos átomos de carbono tiene el ácido esteárico? 18. Si yo comparo con la molécula de glucosa, la glucosa solo tiene 6. ¿Ya? Y claro, y vía la glucólisis, la glucosa en 10 reacciones químicas se degrada a 2 estructuras, piruvato, que tiene 3 carbonos cada uno. Y para ingresar al ciclo de Krebs, además pierde uno, el acetato, que es catalizado o agarrado por la coenzima A y se transforma en acetilcoenzima A. Entonces, cada vez que, no se preocupen que esto lo vamos a ver a detalle en metabolismo, ¿ya? En metabolismo paso a paso, lo que les dije de la glucólisis, las 10 reacciones, paso a paso, ¿ya? Y en el ciclo de Krebs, que no es en el citoplasma, sino en la mitocondria, ingresa por cada molécula de glucosa que nosotros consumimos, ingresa solamente 2 grupos acetato, nada más. Entonces da 2 vueltitas. En cambio, una molécula de 18 átomos, 2, ¿cuántas vueltas va a dar? ¿Cuánto? 9 vueltas. ¿Quién me va a generar más calorías, más energía? ¿El lípido o el hidrato de carbono? El lípido. Entonces, por cada gramo, 9.4 kilocalorías. En cambio, de hidratos de carbono y de proteínas 4. Ahora, si yo en mi alimento consumo hidratos de carbono, consumo líquido y consumo proteína, el organismo más rapidito utiliza los hidratos de carbono para como fuente energética. Después utiliza los lípidos. Pero si yo ya le doy todo lo que necesita energéticamente hablando, las proteínas, ¿para qué las va a gastar para que le dé energía? ¿En qué las ocupa? En formar otras sustancias. Lo más importante de las proteínas no es que le genere energía. Lo más importante de las proteínas es que son formadoras de muchas sustancias. Inmunoglobulina, enzimas, parte de la estructura de las proteínas integrales de membranas, periféricas, ¿qué digo? Hormonas que tienen de origen proteico, polipeptídico, aminoácidos, ¿ya? Un sinfín, colágeno, hemoglobina, etc. ¿Entienden? Okay. Entonces, sí son importantes porque tienen un gran aporte energético. ¿Y con qué se almacena la energía en nuestro cuerpo? Así consumamos hidratos de carbono. A ver, si usted consume solo hidratos de carbono en su dieta y no consume lípido, toda la energía que usted consuma además de lo que necesita, su cuerpo se almacena en forma de ¿qué? De grasa. Por ejemplo, si ella necesita 2000 calorías en el día y su aporte solo consume té con pan, en el almuerzo arroz, nada de carne, y es más, no hay carne, ¿ya? Arroz, con pan. Y ella ahí se... Pero, es un ejemplo, hay un pedacín y de carne, ¿ya? ¿Está bien? No le gusta. Es más, no consume, no, porque no le gusta. Ya es vegano, ¿ya? Solamente, y además está combinando mal los nutrientes. Está empezando y no está porque el vegano ya sabe de dónde puede tener aporte de determinados aminoácidos y la mezcla de eso le da el aminoácido, porque un vegetal no tiene todos los aminoácidos esenciales, tiene que ser la combinación, ¿ya? Y otra vez te con pan, ¿qué está consumiendo? Hidratos de carbono. Y en vez de
calorías 2500 todos los días. De un mes, acabo de un mes. Estaba en un anillo cuando empezó. 2 anillos, 3 anillos, 4 anillos, así no es. Se va almacenando en forma de grasa. Porque las fuentes de almacenamiento de hidratos de carbono, que son principalmente se realizan en hígado y en músculo, no entran y solo duran entre 2 a 24 horas. Pero en cambio, ¿eso qué quiere decir? Que al otro día tienen que volver a consumir si quieren que haya más glucógeno. ¿Entienden, no? En cambio de grasa, los adipocitos son las células que más memoria tienen. ¿Por qué? Almacenan grasa, se expanden hasta el infinito y más allá. ¿Sí o no? Sí. Una persona puede empezar con 50 kilos de peso y después de verla después de unos años la podemos ver como de 500 kilos o no. Sí puede ser, pues, si consume exageradamente calorías, muchas más de las que necesita. ¿Lo ves? No hay organismo diga, no, ya no almaceno más, puede. Hay obesidad mórbida. ¿No han visto esos programas donde lo tienen que trasladar ni andan, pero es porque puede acumular el tejido adiposo? Es una forma de hacer. No tenemos que llegar a esos obviamente. Estar con sobrepeso o tener obesidad es estar inflamado todo el tiempo. No es saludable. No era como cuando nosotros nos criaron los niños gorditos, niños saludables, nada, no hay eso. No tiene que estar dentro de su peso. Usted me pregunta, ¿por qué las células no pueden mantener glucógeno? Porque tienen una capacidad nada más de formar y no almacena más. Pasa su capacidad y no almacena más. Porque se retiene el glucógeno y el citoplasma de la célula, en cualquier célula, y es muscular y hepática. En cambio, la grasa se almacena en el tejido adiposo. Y ese tiene mayor capacidad de expandirse. O sea, y otra, usted baja de peso, ¿no es? Porque hizo una dieta o algo, y vuelve a consumir los alimentos que usted hacía, y tiene tanta memoria que igual sigue expandiéndose. No dice, ya yo ahora me educaron, me reeducaron y ya no tengo que almacenar grasa. No, sigue almacenando grasa. ¿Ya? O sea, sí se puede expandir. ¿Ok? Entonces, ¿y dónde? Lo que hay que cuidar es que la grasa no sea una grasa visceral. ¿Ya? O sea, sí se necesita cierta cantidad de grasa para proteger los órganos, sí. Por ejemplo, en la glándula suprarrenal tiene que haber grasa, ¿ya? Recubriendo el corazón tiene, pero no pues en una forma exagerada. Este no es un sumo por si acaso. El sumo entrena, ¿saben? ¿No ves esos japoneses? Esos entrenan y tienen un hábito de que hacen altísimo ejercicio, comen un montón y se duermen. ¿Para qué? Para que esa grasa pero vaya al tejido celular circundante y puedan, en las peleas no lo tomen así fácilmente y todo eso. Pero acá no está pues yendo solo específicamente al tejido celular circundante, sino está yendo también a la víscera. Entonces puede reservarse ahí. Okay. Hay animales que invernan que reservan también. Los osos. ¿Ya? Sí. Usted no le decía, puede crecer y aquí se almacena. Y generalmente el almacenamiento es como grasa sólida. Imagínense, ¿ha visto el chancho? ¿No? La carne del chancho, igualito. Como que eso es más, lo más parecido a es el cerdo. ¿Ok? Bien. Entonces esa grasa sólida o grasa de reserva. Otra, la función estructural, principalmente fosfolípidos, colesterol, que forman parte de la estructura de nuestra membrana celular. Es la bicapa lipídica, ya sean de la membrana celular o de la organela citoplasmática. También, bueno, acá también es importante tejido adiposo de pies en la planta de los pies y la palma de las manos, porque frente a injurias tanto
movimiento, ¿no es?, que uno tiene, entonces, para proteger o amortiguar los golpes. ¿Pasa? Bueno, acá. Esta es la bicapa lipídica, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, la bicapa lipídica está conformada principalmente por fosfolípidos. Entonces, todo esto que lo vemos en amarillito son los fosfolípidos. El fosfolípido tiene la cabecita polar, el ácido fosfórico. Pero esta cadena, esto que ven así como una colita, es la cadena hidrocarbonato. ¿Ya? La cadena hidrocarbonato está generalmente formada por ácidos grasos. Y los ácidos grasos que tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Sí? Entonces, se enfrentan así porque todo lo que tiene afinidad por el agua va en contacto con el agua. En la membrana, la parte que está en contacto, por ejemplo, este vendría a ser el espacio intracelular. Y lo que está en contacto con el agua, miren, en el espacio intracelular, entonces esta parte es hidrofílica o polar, hidrofóbica o apolar. ¿Ya? Entonces, por eso. Pero además de fosfolípidos podemos tener colesterol y podemos tener glúcidos unidos a lípidos. Entonces, fíjense, glucolípidos. Y ya esto de acá no corresponde al avance de hoy, pero también en nuestras membranas celulares tenemos proteínas integrales de membrana, intrínseca, extrínseca, en forma de alfa hélice y proteínas en forma de canal. ¿Ya? Eso vamos a ver más adelante. Lo mismo. O también dijimos, aquí es importante la protección y también que esto de acá, cuando asiente, sea lo primero, porque esta fina membrana delgada, aquí terminan todas las partes nerviosas. Y cuando hay una inflamación de la fascia, produce fascitis plantar. Y un dolor al pisar que va pasando en la mañana, se siente, va pasando en el día, en la noche otra vez un dolor intenso. La función biocatalizadora, en esta función biocatalizadora la van a producir hormonas que sean de origen lipídico y también vitaminas, ¿no? Todas las vitaminas liposolubles que además necesitan para ser absorbidas de que usted consuma alimentos que sean ricos en estas vitaminas, pero además lípidos, porque son vitaminas liposolubles. Nos estamos refiriendo a la vitamina A, D, E y K. A, D, ¿lo ven? Vitamina A, D, E y K. Pase eso, van a repasar ustedes, porque si no, yo me voy a ir, lo que puedan leer, léanlo ustedes, yo me voy a ir a la explicación química, que eso me necesitan más a mí. Aquí, ¿ya? En la función transportadora, para el transporte de lípidos que nosotros, por ejemplo, consumamos, necesitamos de estructura. Vendrían a ser los lípidos exógenos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si consumimos un arroz tostado o un guiso que tenga aceite, ¿ya? Entonces, estamos consumiendo lípidos. ¿Qué necesitamos para que transporte? ¿A dónde va ese lípido después que lo digerimos? El proceso de digestión al intestino, ¿no? Sí. Necesita el intestino, que es el lípido, que es grande, primero se ha transportado. ¿Quién transporta hacia el intestino esos lípidos? Los kilomicrones, ¿ya? Los kilomicrones. Ahora, del endógeno y exógeno, dependiendo el colesterol, que podría ser transportado por las lipoproteínas de alta o baja densidad, dependiendo hacia dónde lo lleve. Ahora, ese lípido que consumimos, como es una estructura grande, necesita ser atacado por enzima. Pero previo al ataque de la enzima, ese lípido tiene que ser una estructura más chiquitita, formar micelas pequeñitas. ¿Quién hace esa emulsificación de la grasa? Las sales biliares. En el hígado se secreta como ácidos biliares y luego se forman sales biliares en el intestino. Y esas sales biliares es como que se pegaran al globo de grasa y lo hace más chiquitito. Ejemplo. Cuando usted tiene una sopa
o tiene grasita, ¿ya? Cuando está caliente, ¿cómo está el aceite? Es que el aceite no se mezcla, ¿no ves? Y además tiene una densidad menor, entonces va siempre a la superficie. ¿Cómo se ve cuando está caliente? Gotitas, 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 ¿no ves? Bien dispersa. Y cuando se enfría, una sola capa de grasa. Entonces, ¿qué es lo que hace las sales biliares? Emulsifica las grasas. Miren, si esta fuera grasa, este es un glóbulo de grasa, ¿qué hacen las sales biliares? Primero, ¿dónde se sintetizan? En el hígado. ¿Cómo qué? Como ácido biliar. Entonces ese ácido biliar se transforma en sales biliares a nivel del intestino. Y lo que hace esta parte de las sales biliares es al glóbulo de grasa hacerlo más pequeño. Miren cómo se va juntando. Cosa de que lo que no tiene afinidad por el agua vaya en el centro y lo que sí tiene afinidad por el agua va en la periferia. Entonces, así producen estas micelas o gotitas más chiquititas de grasa. Luego viene la enzima y rompe los desgastes. Ese es el proceso de digestión. Entonces, antes de que haya el proceso de digestión, tiene que haber la emulsificación de las grasas. Entonces, para eso necesitamos bilis. Sí, pues, en la bilis están las sales biliares. O el ácido biliar. ¿Qué pasa? Pregúntenle a un paciente que le hubieran hecho una colecistectomía, de seguro que su digestión de las grasas va a ser más lenta. Y cada vez que come, no le dicen, me siento un poco mal, de tratar de salir, es por eso. ¿Ya? ¿Ok? Y las lipoproteínas, esto vamos a verlo un poquito más adelante, ya las lipoproteínas que pueden ser de baja densidad o de alta densidad y que generalmente en su estructura tienen poco lípido, pueden tener colesterol, hay que ver qué tipo de colesterol, pero también tienen proteínas. En otras palabras, al unirlo a los lípidos, a su estructura, lo están transportando. Las lipoproteínas de alta densidad lo que hacen es transportar el colesterol desde el intestino hacia los tejidos o al hígado para que se metabolice. Es que a partir del colesterol se forman otras sustancias, ¿no es? En cambio, las lipoproteínas de baja densidad tienen más colesterol que proteína y lo transportan al colesterol y lo depositan en los vasos sanguíneos, siempre y cuando haya calcio y los fibroblastos actúen y formen ese colesterol, ¿ya? Entonces hay que ver qué tipo de lipoproteína hay y hacia dónde lo va a transportar. ¿Okay? Ahora, otras funciones de los lípidos, aparte de la función de reserva, biocatalizadora, estructural y de transporte, tenemos protectora porque ciertos tejidos adiposos pueden estar en lugares localizados en los órganos vitales y darle cierta protección, ¿no ven? Función térmica, el tejido adiposo ayuda térmicamente, ayudando al mantenimiento de la temperatura corporal. Esto principalmente cuando tenemos las células adiposas pardas. Nosotros vamos perdiendo lastimosamente con el tiempo, pero los animales que invernan tienen, ¿no ven? Por eso es que pueden, los osos, ¿no? Pueden estar un mes o más durante el invierno, están durmiendo, ¿no? Y su organismo, gracias a la grasa parda, le mantiene la temperatura corporal. Entonces, en ese caso, nosotros cuando hace frío, ¿más calorías consume nuestro cuerpo? Sí, se consume más calorías, pero no crea que es mucho más, ¿no? No coman más. Solo un poquito. Es solo un poquito nada. No, lo mismo que con los panes. ¿Se acuerdan que le dije, por favor? No es que yo diga, el pan negro es más saludable, en vez de comerme un pan blanco voy a comer 2 panes negros. Ya le dije, no. Porque si el uno le aporta 200 calorías, el otro le aporta 250. Y 250 por 2 son 500. Entonces no. ¿Ya? ¿Se entendió? O mejor come un pan negro que un pan blanco, porque de seguro le va a dar menos calorías, pero no tan menos. Lo mismo, ¿ya? Sí. O sea, ¿es adecuado ir a hacer ejercicio en invierno? Sí. ¿Ya? Porque de seguro que va a quemar más
Pero no crea que por eso tiene que comer el doble. Pero da hambre, ¿no? En invierno, mucha más hambre. Entonces hay que cuidarse de no comer el doble. Para hibernar. Bueno, lo que le estoy diciendo va a mí también. Otra función de reserva de agua. Si bien, si se acuerdan, cuando avanzamos agua, vimos que el porcentaje de agua en los diferentes órganos era diferente, ¿no es? Sí. El que más acumulaba, que podía retener, era el tejido adiposo, perdón, el tejido cerebral, después era músculo, intestino, y el que menos, el tejido adiposo. Pero para ciertos animales, así sea poquito, es importante, porque pasan días en los desiertos. Por ejemplo, los camellos tienen en su boronita tejido adiposo y ahí pueden acumular cierta cantidad de agua que les sirve para que puedan subsistir en ambientes áridos, ¿no? En ambientes de selva, ¿ya? Entonces hay función de reserva de agua. Y ahora vamos a hablar de la unidad estructural de los lípidos saponificados. Dijimos ácidos grasos. Y vamos a hacerlo en la pizarra. ¿Ya? Entonces, existen 70 tipos de ácidos grasos. Entre esos tenemos ácidos grasos saturados y ácidos grasos insaturados. Cuando decimos ácidos grasos saturados, nos estamos refiriendo a que solamente existe enlace simple entre carbono y carbono. Dijimos que había grupo funcional carboxilo, grupo funcional... Ay, perdón. Bien. Entonces... voy a hacer el ácido esteárico, ¿bien? Este puede ser con 4, ¿no es? 3, 4. 1, 2 y 2. 1, 2 y 2. 4, ¿no es? Entonces, este es el grupo metilo que va en el extremo. Y tengo que hacer 18. Así que ustedes me dicen por cuánto voy a ver. ¿Cuánto voy? ¿Cuántos carbonos ya voy haciendo? 10. 12. ¿Este es 14? Sí. 15, 16, 17 y 18. Entonces, fíjense, 18 átomos de carbono. Este es un ácido graso saturado, se llama ácido esteárico. Tiene el grupo funcional carboxilo en su extremo. Entonces, esta es la parte polar. ¿Grande o chiquitita? Esta, lo que es polar. Polar o, ¿qué le dije? Hidrofílico. Que tiene afinidad. Y todo esto de acá, para arriba, ¿no? Esta es la cadena que se llama hidrocarbonato. Sería polar o apolar. Apolar. Hidrofóbico. No tiene afinidad por el agua. Carbono, hidrógeno, carbono. Por eso dice cadena hidrocarbonato. Porque solamente hay carbono e hidrógeno. Ahora yo lo podría resumir esto, ¿sí o no? Sí. CH3, guión, ¿qué se repite esta vez? CH2, ¿por cuánto? ¿Cuántas veces se repite? 16. ¿Y qué más hay? No, responden a esta fórmula. ¿Ya? Entonces esta es una fórmula semi-desarrollada. La podría desarrollar, sí, pero tardo más. ¿Cómo? Miren, aquí. Aquí va a haber uno, aquí otro, y este de acá lo puedo poner aquí. ¿Sí? Y los 4, ¿no es? Entonces CH, y este aquí igual arriba, bueno, lo voy a poner ahí. Entonces ahí ya sería, son lineales.
grupo metilo, grupo funcional, carboxilo. ¿De dónde empiezo a contar? De acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, para allá. 7, 8, hasta allá. 9, 15, 16, 17 y 18. ¿Ya? Entonces, carbono 1, ácido carboxilo. Carbono 18, grupo metilo. Etilo. Metilo, etilo. Ok. El ácido graso esteárico. Entonces, un ácido graso saturado. ¿Por qué saturado? Entonces, este es el que encontramos hartísimo en la manteca. ¿Ya? En la mantequilla. ¿Ok? ¿Ya? Muy bien. ¿Sí? Lo mismo. Esto es lo mismo, miren. Aquí. ¿Sí? Si es de 18, este tiene que ser 16. Si fuera de 16, 14. Si fuera de 14, 12, se suman. ¿Ya? El ácido mirístico, el ácido palmítico, el ácido esteárico son de los más frecuentes. Ahora se sugiere que nosotros consumamos ácido graso saturado, pero de cadena corta. ¿Dónde lo encontramos? Por ejemplo, en el aceite de coco. ¿Ya? Cadenas de 10, de 8 átomos de carbono, no así tan largas. ¿Ya? Y antes nos decían, no coma grasa de origen animal, porque le hace daño. Y empezaron a producir a grandes escalas los aceites. Pero no es porque el aceite en sí sea malo, sino que en el proceso de fabricación lo vuelven malo. Porque para obtener todo eso pasa por un proceso que utilizan muchas sustancias químicas, que eso lo vuelve malo, lo vuelve dañino, ¿ya? Para la obtención. Y al fritar se daña la estructura del... Y al fritar se cambia la estructura, porque eso, ahorita voy a explicar cuando veamos los codos que se forman, entonces cambiamos la configuración. ¿Ya? Ya. Entre esos, el mirístico de 14 átomos de carbono, el palmítico de 16 y el esteárico de 18, de lo que más se utiliza. Ya. Aquí lo mismo que yo hice en la pizarra, miren el ácido palmítico que tiene 16 átomos de carbono, 1 más 14, 15 y 1, 16, ¿no es? Y aquí está, grupo funcional, carboxilo. Siempre se ponen así, para la configuración forma un ángulo de 109 grados. Grupo funcional carboxilo, miren, el carbono unido al oxígeno a través de doble enlace y el grupo oxígeno, ¿ya? Grupo funcional carboxilo, es el mismo de allá. Los grupos metilo, aquí, y el último, el grupo etilo-metilo, ¿no? Y si lo contamos, 16 átomos de carbono, ¿no ves? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. El ácido palmítico. Ahora el ácido esteárico es el que yo les hice en la pizarra, es este. ¿Ya? Ahora esta es su representación, esta es su fórmula molecular, esta de acá, la fórmula semidesarrollada y la forma representando con esfera y barra. Miren, estos dos de acá que serán. Solo hay dos. Sí, el más oscuro, carbono, y los gris más claros, y los líquidos, ¿no? Entonces, esa es la estructura. Más facilita, no hay donde perder. Por esto lo repetimos nada más. ¿Ya? Ahora, los ácidos grasos insaturados tienen uno o más dobles enlaces. ¿Ya? Entonces puede tener uno o puede tener más dobles enlaces. Si tiene uno, se dice monoinsaturado. Y si tiene dos o más, ya le decimos directamente poliinsaturado. Ahora, de este mismo, del ácido esteárico, si tiene doble enlace a nivel del carbono 9, miren, aquí, le voy a poner el doble enlace. ¿Se ve?
ya no es el ácido esteárico, es el ácido oleico, ácido graso oleico. ¿Dónde lo encontramos? ¿Dónde? Más fuerte, a ver. ¿Aceite de oliva? En el aceite de oliva. ¿De qué se fabrica el aceite de oliva? De oliva. ¿No es? Aceite oliva. Aceituna oliva. Entonces, prácticamente todo tiene el ácido graso oleico. Doble enlace a nivel del carbono 9. Fíjense, 2, 3, 4. 2, 3 y 4. No puedo ponerle el 2 porque si no sería 5, ¿no? Ahora, puedo contar a partir de este de aquí. Y entonces digo que este ácido oleico tiene 18 átomos de carbono. ¿Y dónde tiene el doble enlace? ¿Dónde lo tiene el doble enlace? En el carbono 9. Doble enlace en el carbono 9. ¿Está bien? ¿Okay? Sigamos. El palito oleico, el oleico, el inoleico. El inoleico tiene 2 dobles enlaces. ¿Ya? Y voy a tener este mismo, ahora lo voy a cambiar, le voy a aumentar un doble enlace más. ¿Ya? Decidimos carbono 9 y carbono 12. Entonces puedo decir de la configuración CIS que está en el carbono 9 y en el carbono 9 y carbono 2. 18 átomos de carbono, 2 dobles enlaces en el carbono 9 y carbono 12. Pero ahora nosotros le decimos otra forma de nombrarlo. Y ustedes se lo saben de memoria, pero no saben de dónde viene. Omega, ¿han escuchado la omega? ¿De dónde viene esa palabra? ¿De que no? ¿Ya? No. ¿Por qué le decimos omega? ¿Ve que se lo han aprendido en memoria y no saben de por qué le decimos omega? Ya. Dios es el principio y el fin, el alfa y el omega. ¿Dónde era el principio? ¿Dónde era el principio? Bueno, este no es Dios, pero ¿dónde es el principio? ¿Dónde era el principio? En él. ¿Y dónde es el fin? Metilo. ¿Sí? De nuevo. Alfa, grupo funcional carboxilo. Omega, grupo funcional, grupo metilo, no funcional, grupo metilo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya yo no cuento desde aquí. ¿Desde dónde cuento? Desde acá. ¿Sí? Entonces, desde el fin cuento. 1, 2, cuenten. 3, 4, 5, 6, Omega. omega 6, Omega. 6. ¿Ya saben de dónde viene omega? ¿Se entendió? Sí. Aquí empiezo contando desde el inicio, desde el alfa. Alfa inicio, ¿no? Y omega final. Si empiezo a contar desde el inicio, le pongo los dos átomos, los dos carbonos donde hay dobles enlaces. ¿Sí? Carbono 9, carbono 12. Y si cuento desde atrás, desde el fin, ¿cuál es el fin? Omega, cuento 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Omega 6. ¿Se entendió? Sí. Entonces el ácido linoleico es el ácido graso más pequeño, omega 6, que va a formar a otro omega 6, el araquidónico, por ejemplo. Y estas sustancias se caracterizan por ser sustancias proinflamatorias. Son
¿Son del todo mal? No. Porque si hay un organismo que ingresa, un microorganismo que ingresa a nuestro cuerpo, algo nos tiene que indicar que algo pasa, ¿no es? ¿Para qué se para qué se sintetizan las prostaglandinas? Está señalando y además son iniciadoras de la inflamación. ¿Qué me está indicando? Que algo está sucediendo malo en mi cuerpo. Si no me indica, estoy tranquila. Además, con eso también, y la prostaglandina sirve para que haya elevación de la temperatura, del proceso inflamatorio. Algo me está indicando. ¿Qué es lo malo? Que todo el tiempo estemos inflamados. Eso es malo. Pero que me avise es bueno. ¿Y de qué se forman las prostaglandinas? Derivados del ácido araquidónico, que ahorita lo vamos a ver. Para eso es importante. Por eso estudiamos bioquímica, chicos. Para que sepan de dónde se empieza a producir una enfermedad. Porque eso es lo que tienen que buscarle de la bioquímica. Y bueno, también la interpretación clínica. ¿Okay? Ya saben de dónde viene el omega, entonces. Sí. No se van a olvidar, ¿no? Ojo, que su paciente no vaya y sepa más que usted. Usted por lo menos llevó bioquímica. Él solo se va a informar por teoría. De verdad, los pacientes van más informados a veces que el médico. ¿Ya? Cuidado que le dé cátedra de bioquímica a su paciente. Okay. Ya saben, ¿no? ¿Por qué decimos omega? Porque estamos contando el doble enlace a partir del último carbono. Del fin. ¿Ya? Ok, sigamos. Aquí está. El palmitoleico tiene 16. Grupo funcional. Carboxilo. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿Ya? 16. ¿Ok? Y aquí me está mostrando el doble enlace. Esta sí es una fórmula desarrollada, ¿no? Desarrollada. ¿Ok? Y aquí miren, para que comparemos, estos no tienen rotación porque tienen enlace simple, casi no se mueve. Pero al tener un doble enlace hace que esta parte puede irse acá o puede irse al otro lado. ¿Ya? Y esa rotación, este doble enlace, en otras palabras, es menos estable que el enlace 5. Entonces los ácidos grasos insaturados, los aceites tienen muchos ácidos grasos insaturados. Si los calentamos podemos cambiar la configuración. Cuando nos dicen aceites libres de grasas trans, ¿qué nos están indicando? Que no son calentados o recalentados. Ahora este doble enlace igual puede captar oxígeno del medio y se puede vaciar más fácilmente. El vaciar es el cambio, ¿no? Se forman peróxidos y eso hace que cambie el aceite, tiene un color diferente, hay un sabor desagradable. Sí, cuando cambia la configuración. Cuando son iguales, después del doble enlace se dice sí. Y cuando son diferentes, ahorita llego a eso, ¿ya? Ahorita voy a sigamos. Aquí, en esta diapositiva que todos los tienen, fíjense, todos los ácidos grasos derivan de este chiquitito. ¿Cuál es este? ¿Qué se llama? Miren. A ver, ácido acético, más conocido ¿cómo que lo conocemos? Si lo utilizamos casi siempre en nuestra cocina. Nada. El vinagre había sido ácido acético. Como su molécula es chiquitita, puede ser soluble en agua. ¿Pueden mezclar el vinagre con agua? Sí. ¿Lo pueden diluir? Sí. ¿Se mezcla? Sí. Pero a medida que la cadena hidrocarbonada se hace más grande, se vuelve menos soluble en agua. Y mientras más larga la cadena, inclusive a altas temperaturas, sigue siendo
sólido. Aquí comprobemos, miren. Este de acá, su cadena es más cortita y entonces, fíjense, su punto de fusión tiene que ser a menos 0 grados centígrados. Bajar para que cambie de su fase líquida a la fase sólida. En cambio otro no necesita, miren, este que tiene 24 átomos de carbono, entonces sigue siendo sólido a temperatura ambiente, ¿no es? ¿Entendés? Entonces mientras más larga es la cadena hidrocarbonada, a temperatura ambiente más sólido. Y para que cambiemos a su fase líquida necesitamos aumentarle la temperatura. ¿Ya? De acá, estos tienen doble enlace simple, un solo doble enlace, es diferente. De todos estos, los que más se conocen es el palmitoleico, el de 16 y el de 18, que se los hice primero. Que les hice primero y después le puse uno más, ¿no? Y ahora, de los ácidos grasos ya poliinsaturados, de la serie de omega 6 tenemos el linoleico. Miren, acá dice 9 y 12, me está la representación, ¿sí? Contando desde el grupo funcional carboxilo. Y ya contando desde el metilo, desde el fin hacia adelante, omega, ¿qué dice? Omega 6. ¿Ya? Y ahora, de los ya que tienen más de 2 dobles enlaces, 3, 4, 5, 6 dobles enlaces, tenemos el linolénico. El linolénico tiene 18 átomos de carbono y 3 dobles enlaces. No es en el 15. Es que si lo pongo acá va a ser el 14. Ese es el linoleico, da origen al araquidónico. Y el linolénico no es lo mismo, por favor. Linolénico tiene 9, 12 y 15. Y contemos, a ver, carbono, de atrás para adelante, del alfa, inicio, ¿no? Omega, ¿no? ¿Cuántos serían? 1, 2, 3. ¿Omega qué? Omega 3. Ese había sido el bendito omega 3, pero no es el único. Ahora, ¿dónde lo encontramos principalmente esto? En los vegetales. ¿Ya? El omega 3. En los vegetales. Este de acá, el linolénico. ¿Ya? En la palta hay bastante ácido oleico y también puede haber linolénico. Es que los alimentos no tienen una sola cosa, tienen un sinfín. Si usted dice la papa solo tiene carbohidratos, no solo tiene también proteínas, tiene varias cosas, tienen agua. Pero sí se puede encontrar. Y a partir de este se forman otros ácidos grasos poliinsaturados de cadena más larga y más doble enlace. Entonces, a partir de del linolénico, tenemos el timodónico y este es importante, y el carbónico. Más que el timodónico, que le denominamos EPA, ecosa pentaenoico. ¿Qué quiere decir? Que tiene 20 átomos de carbono, 5 dobles enlaces. Eso me está indicando. Es una estructura de 20 carbono y 5 dobles enlaces, más conocido como EPA. Y de ahí viene ecosa pentaenoico, es un ácido graso poliinsaturado. Y el carbónico, ese es el timodónico. Y el carbónico tiene 22 átomos de carbono, docoxa, 22. Hexaenoico, hexa, que tiene 6 dobles enlaces. DHA. Y en general decimos omega 3. Pero hay que ver que son diferentes sustancias químicas. Primero usted tiene que saber cuándo necesita el organismo y dónde cumple su función cada uno y para qué lo va a solicitar y por qué le va a decir a su
a su paciente que consume. Y entonces no es lo mismo decirle, como en la farmacia, ¿no? Este suplemento tiene omega 3, omega 6, omega 9, tome este, es mejor. No es verdad. No es así. Porque los omega 6 son sustancias proinflamatorias y los omega 3 son sustancias antiinflamatorias. Entonces va a depender qué quiere que haga esa sustancia con su paciente. ¿Qué quiere? Y en qué proporción debe ir. Siempre debe ir el doble de EPA que de DHA. ¿Dónde se utiliza el EPA? ¿Dónde va? En disminuir el colesterol de los vasos sanguíneos. ¿Y el DHA para qué? Para mejorar la fluidez a nivel celular. Entonces, si yo quiero que haya mejor conexiones, DHA. Sigamos. Ahora vamos a ver. Ahora entonces, la fuente, los ácidos grasos saturados, generalmente lo obtenemos en todas esas grasas de depósito, ¿no? Que pueden ir como grasa de depósito, en el queso, en la leche, en altas concentraciones en carne, por ejemplo aquí, ¿no? ¿Sí? En esta parte grasosita de la carne, en la parte grasosita también de la piel o grasita del pollo, en los fiambres ni quesadillas. Esto más bien habría que evitarlo, disminuir el consumo. ¿Ok? Y los ácidos grasos insaturados, pues lo encontramos, dijimos, en el aceite de oliva, en los frutos secos como las almendras, las nueces, las almendras españolas, el cayú, la chía linaza, por favor, ya, importantísimo para la omega 3, la linaza, la chía. Y también en los pescados azules, atún, salmón, caballa, no en cualquiera, ¿ya? Bueno, entonces, ¿por qué denominamos ahora a esos ácidos grasos poliinsaturados? ¿Por qué los denominamos esenciales? No quiere decir que los ácidos grasos que no denominamos esenciales no sean importantes, sí son importantes, igual, pero se pueden sintetizar en nuestro cuerpo a partir los ácidos grasos saturados, dijimos, a partir de carbohidratos, por ejemplo, ¿ya? O a partir de estos ácidos grasos esenciales. En cambio, lo que denominamos esenciales no se sintetizan en nuestro cuerpo. Nosotros tenemos que consumirlo con nuestros alimentos, en nuestra dieta diaria, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son esos? El ácido linoleico, el ácido linolénico, el ácido araquidónico, el ácido quinodónico y el ácido cervónico. Ahora, ¿por qué les remarqué? No es porque estos dos sean los más importantes, sino que estos son precursores de lo que viene. El linoleico es precursor del ácido araquidónico. Fíjense, omega 6, omega 6. Entonces deriva del ácido linoleico. Y el ácido linolénico, del ácido linolénico deriva el ácido timodónico y el ácido cervónico. El ácido timodónico tiene 20 carbono, 5 dobles enlaces, EPA. El ácido cervónico tiene 22 átomos de carbono, 6 dobles enlaces. Entonces, ¿por qué este es más importante en el cerebro? Porque nuestra membrana celular es fluida, no es estática, ¿no es? Entonces esa fluidez, mientras más dobles enlaces tenga, más movimiento le va a permitir a la membrana celular. ¿Ya? Entonces por eso este es importante para el cerebro y este es importante para la parte cardiovascular. ¿Ya? Ahora, solo eso estoy hablando, ahora voy a mostrarles la estructura química. Ahora, ¿de dónde podemos obtener? Como les decía, el linoleico, aceite de girasol, de maíz, de soya, nara, algodón. Esto hay que consumirlo con prudencia. ¿Ya? ¿Ok? Y el ácido araquidónico, ¿de quién derivaba? Del ácido linoleico. Este tiene ¿cuántos carbonos? 18. Este ¿cuánto tiene? 20. ¿Cuántos dobles enlaces? 2. ¿Cuántos? 4. 5, 8, 11 y 14. ¿Ya? Y de los que nosotros denominamos omega 3, el linolénico, ¿no es? El linolénico, y a partir del linolénico
el EPA y el DHA, el timodónico y el segundo. Ahora, ¿dónde lo tenemos? Como les decía, ¿no? Nueces, semillas de lino principalmente, linaza, chía, cloroplasto de hojas verdes también, y el EPA y DHA su principal fuente, pues hay algo en la yema del huevo, hay en el atún, arenque, salmón, caballa saurina, algas marinas también son fuentes de ácidos grasos esenciales, omega 3. ¿Ya saben de dónde viene el omega 3? Ajá. Eso. Del cloroplasto viene la clorofila. Ahora, cuando usted consuma y le vaya a dar un suplemento a su paciente porque no consume alimentos que le proporcionen todos esos ácidos grasos esenciales y más los omega 3, usted tiene que fijarse que realmente el suplemento en la parte de atrás diga las cantidades que realmente requiere su paciente. ¿Se entendió, no? Porque ¿de qué sirve? A veces vienen de 2 gramos las cápsulas y cuando usted se fija en el contenido no tiene ni 100 miligramos de EPA y peor de DHA. ¿Se entendió, no? Entonces, ¿de qué me sirve? ¿Qué me están dando? Alguna grasa me estarán dando, pero no sabemos ni qué. Entonces, los productos baratos a veces son para botar el dinero. De verdad. Porque hay unos omegas que tienen 3, 6, 9, baratísimos, pero usted se fija en su componente y prácticamente no tiene ni DHA ni EPA. Es más, ni dice. Y si no me cree, fíjese, ¿por qué usted tiene que saber esto? Porque no va a ir su docente de bioquímica a verlo a su paciente. ¿No ve? ¿O sí? Usted tiene que saber, no le va a decir, por decirle, suplemento omega 3 y usted ni tiene idea. ¿Cómo así? ¿Lo ve? Yo voy a salir ganando cuando me toque. Usted tiene, ¿verdad? Créame, usted tiene que saber más que su paciente. Entonces, cuando usted le dé un suplemento, tiene que saber por qué le va a dar y si realmente lo necesita. Por ahí ni necesita y con la alimentación obtiene todos los ácidos grasos esenciales de su cuerpo. Pero si no, si hay deficiencia, si el colesterol siempre está elevado, se va a ayudar con un suplemento de omega 3. Pero usted tiene que saber cuánto proporción. Uno que tenga por lo menos, no sé, el doble, como 1000 aquí, entre 700 a 1000 miligramos de EPA, ya me sirve. ¿Ya? Y la mitad del DHA. Si es 700, ¿cuánto de DHA tiene que ser? 350. Y si es 1000, 500. Y si no, pues no le dé. ¿Para qué le va a dar? Si no le va a otorgar. O no le va a decir, cómprese lo que sea. Un omega 3. No es así. ¿Okay? Es importante, la nutrición es muy importante. Y saber. ¿Ya? Entonces ya, una forma puede ser a través de la suplementación. ¿Ya? Entonces, como les decía, de los ácidos grasos esenciales, el linolénico, que es el precursor de toda la serie omega 3, tiene 18 átomos de carbono, 3 dobles enlaces que está ahí, en el carbono 9, en el carbono 12 y en el carbono 15 de la configuración cis. Aquí me está indicando, hay 18 átomos de carbono y me está indicando que hay 3 dobles enlaces. ¿En qué posición? 9, 12, 15. Cuando empiezo a contar desde el grupo funcional carboxilo. Y cuando empiezo a contar, ese sería el alfa o el omega. Alfa. ¿Y acá? Omega. Entonces, ¿cuánto es? Omega. Ya no dice 3 y los demás, solo 3. ¿Ya? ¿Ok? Ahora, el ácido eicoisapentaenoico, ¿qué me dice? ¿Cuánto? Eicos, 20, ¿no ves? Ya, eicoisa. ¿Cuánto? 5, ¿cuántos enlaces? 5 doble enlace. ¿Ya?
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Entonces ahí lo pueden poner los dobles enlaces. 22, 20 carbono, 5 dobles enlaces. A ver, ¿en qué? En el carbono, contando desde, perdón, del omega es 3, ¿no ves? Desde atrás. Entonces aquí está el grupo, el último es el metil, ¿no ves? Se hace 3. Carbono 1, 2 y 3. Ya, de acá, para que le pongamos ese es de ahí, este es este. Y lo dejo. A ver, muéstrame dónde. ¿Le puede dar un poquito más de luz? Este de acá, ¿no ves? Sí. Y este es el de aquí, ya, aquí. Ya. De adelante, delante. Este va a ser el carbono 1, ¿sí? 2, 3, 4 y 5. Entonces, en la configuración sí sería carbono 5, 6, 7 y 8. A ver, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Seguramente 14 y 2, me falta 11. Y 10 y 17, 10 y 20, ¿no? Aquí. 17. Entonces 5 dobles enlaces. Y desde atrás para adelante es el metilo, es el omega 3. Lo mismo, el ácido docoxahexanoico, ¿qué quiere decir? O el DHA, o también el ácido cervónico, ¿no es? El ácido graso cervónico tiene 22 átomos de carbono, 6 dobles enlaces, y lo mismo. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. ¿Sí? Cierto. Ahí, los dobles enlaces. ¿Lo pueden remarcar? Y de la serie de omega 6, el linoleico y el ácido arácido. Listo. ¿Ya es hora, doctora? Ya. Más me atraso avanzando. Ahí vamos a quedar y vamos a continuar en la noche. Ojo, me deben el examen que tenía que tomarles hoy de hidratos de carbono. ¿Cómo? O ya no quieren que les evalúen.